Buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Imperio de Ley. Arrancamos la cuarta semana de diciembre. Gracias por su sintonía. Este es un programa exclusivamente orientado y dedicado a tratar temas de coyuntura penal, de coyuntura legal en general y de coyuntura política también. Y los casos sociales no son casos a los cuales nosotros podemos ser ajenos, no podemos mirar de soslayo. Y ese es un tema que nosotros queremos tocar porque ha sido lamentablemente un tema que ha atacado la psiqui de la sociedad la semana pasada, un tema totalmente indolente y del cual incluso el presidente Martín Vizcarra se ha tomado unos minutos para poder hacerse referencia a este caso. Estamos hablando del caso de los chicos que murieron en uno de los establecimientos de este fast food denominado McDonald's, ¿no?, en el distrito de Pueblo Libre, y queríamos hacer un análisis legal, un análisis jurídico respecto de cuáles fueron en todo caso las fallas de los administradores, las fallas del empleador, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista penal. Yo por el momento me voy a reservar cualquier tipo de comentario, quiero ceder la palabra a los especialistas y por ello hemos invitado a dos abogados, a dos especialistas en diferentes materias del derecho penal y derecho laboral. Tenemos aquí el día de hoy, yo saludo la presencia, gracias por asistir el día de hoy al doctor Luis Valdivia, él es especialista en derecho laboral. Y tenemos la presencia del especialista en Derecho Penal, el señor Cristian Rubina, del estudio Wharton Abogados. ¿Qué tal, señores? Buenos días, gracias por asistir el día de hoy. Buenos días, Jorri, muchas gracias por la entrevista. Buenos días a tu público también. Muy buenos días, Jorri, gracias por la invitación. Bien, a ver, doctores, ¿qué novedades tenemos respecto a este caso? ¿Hasta dónde hemos avanzado? De repente, tú nos puedes aclarar algo, Luis. ¿Qué es lo que hemos avanzado hasta la fecha? ¿Qué es lo que los padres de familia o la familia en general han podido hacer desde el punto de vista laboral o en todo caso la administración del Estado? Mira, en materia laboral, porque entiendo que el doctor va a explicarnos todo el aspecto penal, en materia laboral los familiares tienen dos vías. Una, la judicial, donde tendría que plantearse una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y una administrativa, que es a través de las indagaciones, a través de las inspecciones que realiza SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL, como ente rector de todo lo que es cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación ya sea de recibir la denuncia o de oficio iniciar un procedimiento de inspección a partir del incidente de la muerte trágica de estos dos jóvenes, ¿no? En tal sentido tendría que solicitarle al empleador, a McDonald's, la acreditación de todas las obligaciones en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, por ejemplo, que tengan una identificación de peligros y riesgos, por ejemplo, que presenten las constancias de entrega de equipos de protección personal, que han estado realizando inspecciones, monitoreos a todos los posibles riesgos que existan en el centro de trabajo, ¿no? Y acá lo más importante, Jorri, es que existe un principio de prevención de parte del empleador. Es decir, el empleador tiene que asegurar que el centro de trabajo cuente con todas las características y todas las previsiones para que sea un centro de trabajo seguro. Luis, este dato es importantísimo porque es el empleador, digamos, fruto de la relación laboral en este caso, porque lo conversamos antes de salir al aire, es una relación laboral la que existe entre los chicos que lamentablemente fallecieron y el empleador como tal. Fruto de esta relación laboral, la parte más fuerte es el empleador, claramente. Entonces ahí viene la obligación de tener un principio de prevención, porque quien debe prevenir casualmente que no sucedan este tipo de situaciones es el empleador, el que domina las instalaciones, el que conoce cuáles son las instalaciones, el que tiene el know-how y el que debe poner en salvaguarda a estos
trabajadores, estos empleados, ciertamente. Correcto. Entonces coincido contigo en ese sentido. Sí, correcto. Justamente hay un precedente vinculante de la Corte Suprema que hace referencia a que en los casos de accidentes de trabajo, el empleador responde, digamos, como regla, salvo que acredite 3 supuestos de hecho, ¿no? Caso fortuito, acto determinante de un tercero, ¿no? O negligencia de la propia víctima, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, nuevamente, se van a tener que llevar a cabo todas las investigaciones, el caso tiene que estar bastante claro y ver si existe alguno de estos 3 supuestos, para que en todo caso se determine quién ha sido el verdadero responsable en este caso. Seguramente el especialista en Derecho Penal nos va a aclarar después, como ha pasado en el Ministerio Público ha actuado de oficio en este caso y es potestad por parte de la Fiscalía hacerlo. En el caso de la SUNAFIL también ha actuado de oficio en ese tipo de casos, o tiene que esperarse que las personas que de alguna manera han sido agraviadas, bueno, en este caso claramente lo han sido, deban pronunciarse o deban presentar su denuncia? ¿SUNAFIL lo hace de oficio? SUNAFIL lo puede hacer de oficio. Lo puede hacer de oficio. Lo puede hacer de oficio. En este caso. Exacto. De hecho, es una posibilidad que está claramente contemplada en la norma, que SUNAFIL inicie de oficio. Incluso tiene, por ejemplo, algunas políticas de fiscalización a distintos rubros para distintas zonas. El problema, Jorri, que tenemos con la fiscalización en el Perú es que es insuficiente. Esto generado, por ejemplo, por la poca cantidad de inspectores de trabajo que existen, por su capacitación y porque tenemos un sistema todavía bastante rudimentario, ¿no? Para cualquier persona que haya ido al Ministerio de Trabajo, ¿no? Lastimosamente, se encuentra siempre con colas, se encuentra con un procedimiento que no avanza de manera sencilla. No, eso tú lo persigues desde el momento en el cual tú entras al Ministerio de Trabajo. O sea, incluso para poder cruzar la valla de protección, por así decirlo, hay una cola terrible para que te den el carné o para que te den... Es más, tú tienes que dejar tu DNI para que puedas dirigirte a la dependencia. Yo entiendo que hay un tema de control, pero también hay un run de que, digamos, lamentablemente se demoran demasiado. Entonces, ciertamente lo que tú dices es fundamental, porque lamentablemente esto desacelera la atención. Correcto, y en realidad este tipo de accidentes lamentables, este tipo de tragedias personales y familiares tiene que llamar la atención del gobierno de que no es un caso aislado, Jorri, es un caso que casualmente ha tenido cercanía mediática, pero en el Perú existen miles de casos parecidos y probablemente mucho más dramáticos, donde ni siquiera hablamos de trabajadores formalmente contratados, ¿no? Donde no existen ningún tipo de medidas de protección que se les otorga. Entonces, debe ser un incidente que genere una llamada de atención al Estado para que comience a intervenir de manera mucho más intensa en lo que es inspección de trabajo. Mira que estamos ante un caso donde el trabajador, donde hablamos de un trabajador, ¿no? Podríamos ir a cualquier otro lado, tener un caso parecido, en donde podamos estar conversando de una persona que ni siquiera tiene contrato. Tiene Ahora, siempre en las personas que nos miran en este momento y en general en la ciudadanía, siempre queda la sospecha y la sensación de que esto sale a la luz porque mueren personas. Pero ¿qué pasa si esto ha sucedido porque no necesariamente mueren? De repente hay situaciones en las cuales se golpean, se caen, pero nadie dice nada porque lo pueden arreglar desde adentro. No, o sea, se tiene que esperar a que hayan muertos para que recién esto sea un tema de interés social, nacional. Es la forma en la cual nosotros tenemos que intervenir. Se hace un llamado, ¿no? En este momento pensaba hacerlo al final del programa, se hace un llamado para que recapacitemos, para que el Estado peruano pueda tomar una verdadera actividad, valga la redundancia, bueno, tiene que ser activo, ¿no? La fiscalización no debe ser insuficiente, por el contrario, tiene que hacerse de manera activa para que pues podamos tener
la cabal intervención en los momentos adecuados y evitar este tipo de riesgos. No esperar a que existan 2 chicos jóvenes muertos, que sea un caso de indolencia nacional, que necesite un pronunciamiento por parte del presidente de la República para que recién podamos hablar de que se tiene que generar un precedente, se tiene que generar un antecedente. Esto ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. Me gustaría saber tu opinión, Cristian, respecto del enfoque penal. ¿Ya existe algún pronunciamiento por parte de la policía, de la fiscalía? ¿Qué tenemos hasta la fecha? Bueno, en este caso, particularmente, también había 2 formas de poder impulsarlo en el tema penal. Uno era por medio de los familiares, yendo a poner la denuncia correspondiente, pero al haber sido este caso ya un tema que ha salido a la luz, por las noticias inclusive, y por tratarse de una transnacional, lo ha asumido ya la 35 Fiscalía Provincial Penal de Lima, la investigación, y ahora ha trasladado, ¿no?, a la IRINCRI de Breña, le ha trasladado por 40 días la facultad para poder hacer actos de investigación, ¿no? Dentro de estos actos de investigación están lo que corresponde a declaraciones de los dueños, los administradores, los trabajadores. Está el tema de que ya se hizo la pericia también a esta máquina que es la que ha causado la muerte, ¿no? La máquina jóvenes, dispensadora de electricidad. También hay una pericia química donde también el perito analiza, ¿no?, la situación de que no se ha llevado o que no hay una correcta utilización de implementos de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces está en etapa de investigación, se van a tener que determinar todavía con esta investigación cuál va a ser el proceder de la Fiscalía, porque se abren 2 teorías, ¿no? Una teoría es que se pueda denunciar a estas personas por un tema de homicidio culposo, o se pueda denunciarlas por un tema de un homicidio simple, ¿no? Y esa es la vertiente por donde va a tener que ir, teniendo en cuenta la cadena de responsabilidad, ¿no?, que se va a tener que determinar en esta situación, ¿no? Todos han tenido que, al tratarse un trabajo de riesgo, hay gente que es responsable justamente de este trabajo de riesgo, entonces hay que ver si estas personas realmente fueron notificadas, se les comunicó, no se les comunicó, quiénes sabían sobre esta máquina, si estaba con este desperfecto o no, para poder ir escalando en el tema de responsabilidad. ¿Y quién era el encargado de velar porque esta máquina esté en perfectas condiciones para estar operando? Claro. Entonces, justamente quería hacer la consulta a ambos. Sé que ambos, por especialidades, me van a dar respuestas diferentes, pero la pregunta es plana. ¿Quién es el responsable en este caso? El responsable, desde el punto de vista laboral, entiendo que es el empleador, salvo mejor parecer. Sí, es correcto. El empleador tiene sobre el empleador están situadas todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como te comentaba, la obligación de tener un centro de trabajo plenamente seguro. En este caso, al parecer, hubieron problemas en la conservación de algunos cables que incluso se encontraban expuestos, y lo que se señala es que incluso eran cables pelados, ¿no? Entonces, eso definitivamente podría generar riesgos inminentes a la vida que el empleador debió prever y colocar principalmente mecanismos de alerta para todas las personas que estén cerca, capacitarlos, ¿no? La chica muere en realidad tratando de salvar a su enamorado, ¿no? Y en este caso el empleador capacitó ante este tipo de eventualidades de riesgos generados por energía eléctrica, ¿no? Habría que, se van a desarrollar las investigaciones, la empresa tendría que presentar todo el material probatorio que determine que eso ha sucedido, ¿no? Caso contrario, estaremos ante digamos, lo que puede hacer Sunafil es imponer multas al empleador. Y lo que podría hacer el Poder Judicial ante una inminente demanda de daños y perjuicios es determinar indemnizaciones a favor de la familia, muy aparte del tema penal que se puede iniciar y la responsabilidad penal que existe. Se abren dos vías de acción, ¿no? Por un lado tenemos la vía laboral, como bien lo dice Luis,
se puede hacer, o de oficio, en este caso la SUNAFIP puede determinar sanciones en contra de esta empresa, y la familia podría en todo caso también presentar una demanda para poder generar un resarcimiento, ¿no?, desde el punto de vista económico en función del daño generado, ¿no?, para con la familia en este caso, porque lamentablemente los chicos han muerto. Bien, y desde el punto de vista penal, evidentemente la labor o la acción penal la tiene la Fiscalía para determinar la sanción política, la sanción penal, para ver quiénes deben ir o no deben ir a la cárcel, ¿correcto? Entonces, en ese sentido yo creo que las cosas están claras. Tengo entendido que la empresa hizo un descargo indicando de que ellos podían dar un duelo nacional de 2 días para dejar sin efecto, es más, para que no vayan a trabajar. O sea, es más, indicaban que eran colaboradores y que no eran trabajadores, ¿no? Yo entiendo a Rosa María Palacios cuando hace una suerte de diferenciación entre lo que es un colaborador y un trabajador, pero será bueno que tú nos indiques cuál es la diferencia de estos conceptos que están totalmente pues antagónicos. Bueno, un trabajador, según la legislación peruana, es una persona que está en planilla, tiene un contrato de trabajo, y que por ende percibe todos los beneficios. Por ejemplo, tiene un seguro, aporta al sistema nacional o al sistema privado de pensiones. No obstante, el colaborador es solamente un prestador de servicios que tiene un vínculo independiente y autónomo, ¿no? Supuestamente no recibe órdenes, simplemente como un contratista, ¿no? Como un tercero que viene, por ejemplo, a reparar, o sea, el aire acondicionado o alguna luminaria, ¿no? Es que todo lo que dice la palabra te colabora un momento. Exacto. Pero no está en plena subordinación. Hace referencia, hay una idea de temporalidad, ¿no?, en la prestación de servicios. Y por el contrario, si hablamos de un trabajador, hablamos normalmente de una persona nuevamente subordinada que tiene un vínculo permanente, ¿no? No obstante, hay un principio de primacía de la realidad que genera que, por más que a ti te llamen colaborador y por más que tengas un contrato de locación de servicios, si es que en los hechos realizas una labor subordinada, tú vas a ser considerado trabajador, ¿no? Pero evidentemente esto no es de manera automática y de la noche a la mañana, ¿no? Tú tendrías que demandar judicialmente el reconocimiento de vínculo laboral, y bueno, esto genera, esto tiene un impacto concreto en lo que es el tema económico, que son los beneficios, las aportaciones y el seguro, ¿no? Pero las obligaciones concretas respecto de seguridad y salud en el trabajo son en general para todas las personas que ingresan al centro de trabajo, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en claro. No obstante, hay una obligación mucho más intensa, ¿no?, respecto de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen que ser capacitados, tienen que tener sus equipos de protección personal, tienen que conocer cuáles son los riesgos a los que están expuestos, y una serie de obligaciones que regula la ley, que hacen que sean, digamos, un personal mucho más que tenga mayores estándares de seguridad dentro del centro de trabajo, ¿no? Ahora, sin desmerecer el tipo de labores que desempeñaban estos jóvenes, o que desempeña una gran mayoría de jóvenes en estos denominados fast food, tampoco es que ellos trabajen pues en una minera, ¿no?, o necesiten gran indumentaria para estar exentos de este tipo de riesgos. Bien, eso vale la pena aclararlo. Yo creo que en este caso el daño, o digamos la inanición, pasa por no haber previsto que esta dispensadora estaba inoperante o estaba obsoleta. Pero es un tema aparte que seguramente los peritos se encargarán de determinar. ¿Quién es el empleador en este caso? Partiendo de que esta es una empresa, esta es una franquicia que tenemos en el Perú. O sea, para que la gente entienda, ¿quién es el empleador finalmente? Existe una relación de franquicia donde el empleador es la persona que efectivamente contrata, la empresa que efectivamente opera el centro de trabajo. En este caso es Arcos Dorados. De acuerdo. Ellos son el empleador. Eventualmente podría
podría solicitarse la responsabilidad o denunciarse la responsabilidad del propio McDonald's, pero tendrían que existir elementos que, por ejemplo, determinen que no es una verdadera franquicia, ¿no? Sino que el empleador es uno solo. De acuerdo. ¿No? Hay un principio de despersonalización del empleador, pero en todo caso tendría que acreditarse mucho más elementos a los que... De acuerdo. Eso ya tenemos. formará parte de todo el procedimiento que se vaya desarrollando. Bien, vamos a volver en un segundo bloque. Me gustaría conocer la opinión de ambos respecto de las sanciones, tanto administrativas como penales, que este caso pueda generar en contra de las personas que finalmente sean responsables. Volvemos enseguida. Justamente en el bloque anterior dejamos suelta la pregunta de cuáles son las sanciones que podríamos tener tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista administrativo, laboral, como lo viene comentando o lo venimos desarrollando con Luis Valdivia. Cristian, ahora sí te cedo la palabra. ¿Qué sanciones penales podríamos, o de qué sanciones penales podríamos estar hablando? Ya. A ver, tendríamos que tener en cuenta, como lo mencioné hace un momento, generar una cadena de responsabilidad, ¿no? Para poder determinar, como sabemos, las responsabilidades penales son personales, entonces hay que ver realmente qué personas intervinieron, cuál es el... Esto, al ser una empresa, tiene un organigrama, tiene una organización, empresa, y cada persona tiene un rol que cumple dentro de esta empresa, entonces habría que verificar qué personas estaban a cargo de estos trabajos de riesgo, del control, del mantenimiento, a quién se le debería avisar, a quién se le debería manifestar cuando encontraban alguna falla, y a partir de ahí verificar, ¿no?, si es que esta persona cumplió con su rol de informar a su superior para poder resguardar a todas las personas que trabajan ahí y seguir funcionando como corresponde, ¿no? Para eso, por ejemplo, algo que tenemos que tener en colación, por ejemplo, sería el caso de Utopía, ¿no? En el caso de Utopía hubieron muchas muertes de jóvenes también, donde se criticó en algún momento el por qué se les sancionaba, por ejemplo, a los dueños de la discoteca, por qué se les sancionó al administrador de la discoteca, y no, a pesar de que ellos no fueron los que implementaron o hicieron estas maniobras pirotécnicas que causaron la muerte de todo esto, ¿no? Y ahí es donde se entiende y se habla sobre la garantía sobre la vida y la salud que tiene que primar sobre alguna responsabilidad de estas personas, ¿no? Y es lo mismo que puede suceder acá, ¿no? Si bien es cierto, se puede encontrar una responsabilidad en la persona que no informó sobre esta máquina o algo, pero también podría, si es que sí informó, llegar inclusive al dueño, ¿no?, de esta franquicia de Arcos Dorados, en el cual tal vez esta persona no accionó y se le podría impartir lo que se implantó en este caso de Utopía, ¿no? En Utopía se le aplica a estas personas, por ejemplo, al administrador, homicidio en base simple. ¿Por qué? Por el dolo eventual, porque esta persona, sabiendo, conociendo lo que podía suceder de estos descontroles que se podían dar, a pesar de eso aceptó que sucediera, que se diera la fiesta y produjo esta muerte. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de algo parecido acá, ¿no? Acá podemos aplicarlo trayendo y viendo de que si se informó al gerente o se informó al administrador de este local de McDonald's, debió haber accionado, debió haber previsto, y si no lo hizo, sí se podría tratar de ver un tema de un homicidio por dolo eventual, como pasó en Utopía. Si no lo hicieron, o si esto se sabía, pero a pesar de eso quedó ahí y solamente queda en la persona que era responsable y no lo comunica a sus superiores, inclusive podría darse, ¿no?, un tema de un homicidio culposo también. Obviamente que ellos lo van a llevar por ahí porque es la pena más leve que tienen. Más leve. Ok, estamos hablando de dolo eventual. Ajá, homicidio simple, dolo eventual podría ser, ¿sí? Bien, para que la gente entienda, dolo eventual es cuando estamos ante la posibilidad de que tú sabías de que podía pasar algo, pero sin embargo esto no lo advertiste o no lo, como lo dice el doctor, lamentablemente no lo comunicaste de tal forma de que tú puedas, o de tal forma que se pueda haber controlado este nivel de riesgo que finalmente se materializó en la muerte de estos dos jóvenes. Entonces ya forma parte pues del análisis jurídico que se vaya haciendo por parte de ambas
de ambas partes dentro del proceso. Sí, porque justamente hace unos días declaró, ¿no?, el representante de Arcos Dorados y dijo, ¿no?, que ellos 24 horas ya sabían de este desperfecto que tenía la máquina. Lo declararon en un medio televisivo. Entonces, si ya tenían comunicación, conocimiento de esto, debieron haber accionado de alguna forma, ¿no? Y ahí me imagino que el doctor ya podrá desplayarse que en qué momentos se acciona, ¿no?, el tema de la prevención. Ahora, y todo esto, digamos, lo estamos abordando desde el punto de vista de la responsabilidad de cada persona, ¿no?, de la persona natural, ¿no? Pero la persona jurídica también puede tener responsabilidad penal como persona, digamos, la persona desde el punto de vista administrativo. La persona jurídica actualmente hay un apartado que le da responsabilidad penal a las personas jurídicas o responsabilidad administrativa se le dice, pero el tema es de que no aplica en estos tipos de casos, están aplicándose en los casos de corrupción de funcionarios, todo. Pero sí tenemos en el artículo 105 del Código Penal consecuencias accesorias, que son las consecuencias que pueden sufrir estas personas jurídicas, como es el caso de cierre, como es el caso de clausura, suspensión de las labores y esos tipos O sea, administrativos. ¿sí podría aplicarse de manera colateral? ¿O Sí, el artículo 105 habla sobre las consecuencias accesorias que las personas jurídicas pueden acarrear, ¿no?, por cometer algún delito. Correcto. Bien, vamos a las sanciones concretamente. ¿A qué tipo de sanciones o qué tipo de sanciones estamos hablando administrativamente? Bueno, Sunafil ha emitido alguna publicación señalando que podría multar a la empresa con hasta 180.000 soles, pero nuevamente esta multa no es una reparación que vaya a ser abonada a los familiares o a los deudos de estos jóvenes, sino al Ministerio de Trabajo, a Sunafil. Nuevamente, desde mi punto de vista, esto tendría que, en todo caso, ser llevado a la vía laboral, en donde los deudos deberían solicitar las indemnizaciones. O sea, los deudos deben impulsarlo de parte. Correcto, tienen que impulsarlo de parte, muy aparte del tema de la responsabilidad penal, ¿no? Correcto. Ahí hay hasta tres tipos de daños que se reconocen, ¿no? Como son el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral, ¿no? Digamos, estos son los criterios que se emplean para poder cuantificar el daño. O sea, ¿cuánto te cuesta la vida de tu hija? ¿Te cuesta 180.000 soles? ¿La vida de tu hija te cuesta, o la vida de estos dos jóvenes cuesta 100.000 soles? Y esto sin tomar en consideración que estamos hablando de una transnacional, como lo dijeron ahí funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, tristemente, ¿no?, que por ser una transnacional ellos estaban confiados de que todo estaba muy bien. ¿Cuánto cuesta la vida de unas personas de 18 y 19 años? ¿No? 180.000, 200.000 soles. Entonces, lo que dice el doctor es cierto, ¿no? Una cosa es la sanción administrativa que va para el Ministerio de Trabajo en calidad de multa o en calidad de castigo hacia la persona jurídica, y otra cosa es lo que los deudos podrían solicitar como una demanda judicial para poder hacerse una reparación civil, ¿no? Que de alguna manera compense todo el daño generado, que evidentemente esto no les va a volver la vida a sus hijos por ningún sentido. Entonces, más o menos de cuánto podríamos estar hablando, si estamos hablando de un caso emblemático, se ha pronunciado el presidente Martín Vizcarra. ¿Cuánto podríamos demandar o cuánto podrían demandar en todo caso los deudos? Bueno, a nivel de la jurisprudencia, eso lo tenemos que analizar a nivel de lo resuelto por la jurisprudencia, ¿no? Porque en el tema de cuantificación, digamos, nuestras normas civiles, laborales sobre responsabilidad civil no determinan de manera objetiva cuánto, como tú dices, cuánto vale ese tipo de accidentes, ¿no? Van a tenerse que analizar en el caso concreto, pero sí existen casos de indemnizaciones millonarias, ¿no?, de hasta millones de soles que se han reconocido incluso en ámbitos civiles y laborales. Entonces, esto va a tenerse que analizar en el caso concreto, advirtiendo, por ejemplo, criterios sobre las posibilidades de prever el riesgo, sobre
distintos tipos de agravantes, si es que tuvieron una inspección o si es que no, si es que... Como hace poco salió también una noticia diciendo que McDonald's solamente invirtiendo 1.500 soles hubiera podido reparar todo el sistema eléctrico y que no se hubiera generado el accidente, ¿no? Si es que contaban con toda la formalidad en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Van a ser aspectos que se tendrían que analizar en el caso concreto y que finalmente deberían determinar el quantum de la indemnización que se les otorgue a los deudos de estos jóvenes. ¿Es mejor constituirse en parte civil para poder alcanzar un tipo de reparación? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta de que obviamente en la vía penal no se llega a lograr o montos tan elevados. Siempre la pretensión va a ser laboral, ¿no? siempre va a ser la pretensión civil accesoria en la vía penal. Sí. Y evidentemente lo que persigue la acción penal desde la fiscalía hasta que se judicializa es la prisión preventiva, en todo caso esto es un tema de la sanción punitiva, ¿no? Sí, de poder tener un castigo, ¿no? Estas personas por el accionar, más que todo porque son inclusive, ella misma dice, no sé, es una transnacional que se supone que debieron haber tenido todo bajo control, ¿no? Y por una máquina que, como dice el doctor, se pudo haber solucionado gastando 2.000 soles, tal vez ahora se pierden 2 vidas y un daño irreparable, ¿no? Para estos familiares. Bien, para ir finalizando, ¿cuál es el castigo penal máximo o mínimo que estos señores podrían tener? Lo comentaste anteriormente, estaremos frente a un homicidio culposo, doloso. A mi parecer, estaríamos ante un caso de un homicidio simple con dolo eventual, que es muy parecido a lo que pasó, como les dije en el anterior momento, en el caso de Utopía. En ese caso de Utopía, al administrador del local se le puso una sanción de 10 años de pena privativa de libertad, y a los dueños de la empresa se les puso 4 años, ¿no? Inclusive hay uno todavía que está prófugo hasta ahora, no se le encuentra. Entonces creo que por ese lado, obviamente que las otras partes van a querer llevarlo por el lado del homicidio culposo, que la pena es de 1 a 4, mientras que en el homicidio simple la pena va de 6 a 20 años. Correcto, es mucho más amplio. Sí, mucho más amplio. Entonces ya hay un tema de un precedente, que es el caso, como me lo manifiesto, de Utopía, que es muy parecido, donde se ven las responsabilidades de las personas que no accionan, y se podría aplicar justamente eso, ¿no? Para que no simplemente quede la responsabilidad o se traslade la responsabilidad solamente al señor, que era el de mantenimiento, y las cabezas se escuden, exacto, solamente en estas personas del círculo bajo, y no asuman ellos la responsabilidad que también, si lo conocían, la tienen, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Algunos comentarios finales para ir cerrando la entrevista? Sí, me parece que este accidente lamentable tiene que abrir los ojos y la conciencia del Estado, del Ministerio de Trabajo. Tiene que haber una labor de fiscalización mucho más intensa, mucho más potente, no solo vinculado con temas de seguridad y salud en el trabajo, son importantísimos, sino también con el tema de formalidad. Actualmente tenemos porcentajes de informalidad altísimos, sobre el 70%, y en estos casos tenemos trabajadores que son mucho más precarios, ¿no? Trabajadores que ni siquiera pueden acceder a un seguro o tener digamos una pensión de jubilación o de invalidez, ¿no? que pueda sustentar su vida en el corto o largo plazo, ¿no? Entonces, acá tiene que haber, y esto es muy importante, ¿no? Y hace mucho tiempo se está pidiendo que exista una reforma laboral, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo está en proyecto una ley orgánica sobre
sobre temas de trabajo, sobre temas de seguridad. Ahorita tenemos todas las normas diseminadas, existe una especie de caos que no conversa, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado lidere el cambio en lo que es en lo que es la prevención, la inspección de trabajo, para que así puedan cumplirse todas las normas que están previstas. Normas tenemos, ¿no? No es un problema de lagunas legales, no es un problema de que existan aspectos que no están regulados. Siempre lo he dicho, el Perú es buenísimo congregando y acopiando normas. Probablemente tenemos normas por todos lados. Probablemente tengamos muchas, demasiadas normas. El problema es que no se aplican en el caso concreto. El problema también es que los trabajadores no conocen sus derechos, y a partir de esto es que también hay un abuso. Imagínate, ¿no? En este caso, los trabajadores hubieran podido generar inspecciones inmediatamente, quizás el problema se hubiera resuelto y no tener que lamentar posteriormente estas situaciones, ¿no? Bien, definitivamente hay una labor por parte del Estado. Desde el punto de vista laboral, el Ministerio de Trabajo tiene que cuidar a nuestros trabajadores. Claramente, y coincido contigo, no se están haciendo las fiscalizaciones de manera adecuada, no hay una cadena de fiscalización que nos permita poder evitar este nivel de exposición de riesgo que lamentablemente termina generando este tipo de víctimas, y nos tiene que asistir a este tipo de escenarios en los cuales lamentamos la muerte de 2 muchachos que trabajan en estos conocidos ámbitos de trabajo, conocidos fast food. Palabras finales para poder terminar, Cristian. Bueno, básicamente esperar que el Ministerio Público y la policía actúen lo más pronto posible, a la brevedad, que no solamente también se actúe en casos como estos, ¿no?, que salen mediáticamente, como ya dijo el doctor, así casos como estos deben de haber varios, donde todo el Estado debería trabajar en conjunto para poder ya ver y romper esta brecha y hacer un tema de una igualdad, ¿no?, donde todos puedan trabajar y estar con su bien protegidos y bien resguardados para que no puedan suceder estos trágicos sucesos, ¿no? Gracias a ambos. Gracias, Luis Valdivia, él es abogado, especialista en materia laboral, asociado del Estudio Rubio. Gracias, Cristian, él es asociado del Estudio Wharton, especialista en Derecho Penal. Yo he sido o he intentado en todo caso o vincularme a un fast food. Yo estudié en la Universidad de Lima, todos saben que al frente está el Jockey Plaza, y alguna vez toqué la puerta con mi currículum en mano e intenté poder hacerme de un puesto de trabajo ahí para poder costear algunos gastos iniciales para poder, pagar fotocopias, pagar cosas que uno a los 18 años, 19 años necesita. Yo creo que este caso de indolencia es un caso que debe marcar un antes y un después, ¿no? Tiene que generar un antecedente, un precedente, más aún si es que el presidente se ha pronunciado y autoridades que seguramente van a ir pronunciándose al respecto de este caso lo van a continuar haciendo. Cuidemos a nuestros trabajadores, no esperemos a que pase este tipo de situaciones, no esperemos a que exista un control ex post para nosotros decir, bueno, sí, pues lamentablemente no existen los controles adecuados, no falta fiscalización, o el Ministerio Público lamentablemente forma parte de un sistema judicial totalmente obsoleto, que no camina, etcétera. No esperemos a que pase esto, actuemos ex ante. Yo creo que esa es la clave para que nosotros podamos atender inmediatamente estos casos antes de que mueran 2 personas, 2 muchachos jóvenes que lamentablemente, valga la redundancia, se lamenta mucho la pérdida de estas personas, y que espero no quede impune. Bien, ha sido una nueva edición de su programa Imperio de Ley, espero haya sido de su agrado, en lo que puede ser el término agrado. Nosotros continuaremos en una siguiente edición analizando casos de coyuntura legal y política. Buenos días.